Hola estudiantes del Colegio Nocturno de Palmares. Hoy vamos a ver el artículo de periódico. Bueno, ¿qué es un artículo de periódico? Bueno, un artículo periodístico es un escrito que tiene como propósito dar a conocer los hechos de interés colectivo, ya sea social, ambiental o también político. ¿Cuáles serían las características de un artículo del periódico? Bueno, la primera es la veracidad. Esto es que los hechos o los sucesos deben ser verdaderos y también verificables. Verificables significa que sean comprobables. También tenemos la objetividad. La objetividad es que la persona que escribe el artículo tiene que ir directamente a decir lo que sucede. No puede haber de intermedio ninguna opinión o juicio de valor, debe ir al objeto. Otra característica es la claridad. Los hechos deben ser expuestos de forma ordenada y lógica. La siguiente característica es la brevedad. Esto dice que los hechos deben ser presentados de manera muy breve, sin repetir y sin datos irrelevantes. Otra de las características es la generalidad. La noticia debe ser de interés social y no particular, es decir, que puede ser un tema de cualquier tipo. Otra característica es la actualidad. Significa que los hechos deben ser actuales o recientes. Y finalmente tenemos la proximidad. Esto se refiere a que los sucesos entregados tienen que ser de mucho interés para el receptor. Ahora veamos cuál es la estructura de un artículo de periódico. Bueno, primero, quiere decir que como esas tres primeras partes, no todos los artículos de periódico las tienen, pero deberían tenerla. El antetítulo se refiere a la línea de cuerpo más pequeño que el título y se coloca encima del título. Dice que ahí suele indicar la localización geográfica o temporal. Luego la parte más grande y más llamativa, se llama título. Dice que por lo general vienen con verbos en presente y obviamente tienen que llamar la atención. Se da mucha información en pocas palabras y siempre viene al principio del artículo. Y debajo de este título viene lo que se llama subtítulo, ¿verdad? Que es como un título secundario y por lo general viene en una oración. Luego, no todos los artículos lo traen, pero viene la foto, que es la gráfica del artículo, ¿verdad? Una impresión del artículo. Bueno, aquí dice, ¿verdad? Que no siempre viene con él y que cuando se presenta sí es obligatorio que traiga una pequeña descripción de la foto. Otra parte del artículo del periódico, ¿verdad? Es la entrada. Aquí en la entrada estamos hablando del primero o segundo párrafo, depende del tamaño del artículo, y ahí se van a presentar los datos más relevantes de la noticia. En este le va a decir a usted qué fue lo que pasó, ¿verdad? Si fue un accidente, un terremoto, una inundación. ¿Quién o quiénes se refiere a quiénes participaron en la noticia o quiénes son los protagonistas de la noticia? Entonces puede ser un accidente, ¿verdad? Donde hubo una moto involucrada con dos personas. ¿Dónde? ¿Dónde se desarrolló los hechos? Digamos que en este caso estamos hablando en la entrada de Palmares. 100 metros norte de la entrada de Palmares. ¿Y cuándo? ¿En qué tiempo se sucedió, verdad? Por lo general los periódicos o son del mismo día o del día anterior, entonces podría ser ayer a las 7 de la noche. Todo eso va a venir en la entrada de manera de manera significativa, pero no va a dar mucho dato. Mientras que en la otra parte que se llama cuerpo, ahí sí, ahí vamos a describir cómo y por qué se dieron los hechos. Entonces aquí ya sí se puede detallar con ideas fundamentales y se van a describir las circunstancias de los hechos. Entonces aquí podría decir ya el nombre de las personas,
si fueron pasadas, por ejemplo, al hospital, si sufrieron golpes, si fue que tuvieron un desperfecto mecánico, ¿verdad? En el caso de un accidente, si fue que lo rayaron, ¿qué fue lo que pasó? Aquí se va a describir todo, ¿verdad? En esta parte también pueden ir entrevistas a los testigos o a la Cruz Roja o a los bomberos. Y por último viene el cierre, que es así al final del artículo. Estamos hablando tal vez del último párrafo. Y aquí se van a presentar ideas complementarias y también ideas finales, ¿verdad? ¿Qué fue lo que pasó hasta el momento donde hubo el cierre de la edición, por ejemplo? Que si los llevaron al hospital, que si estaban bien, eso sería como un tipo de cierre. Bueno, ahora veamos este diagrama que nos presenta las partes precisamente del artículo de periódico. Veamos, este sí tiene todas las partes, entonces veamos. Vean ahí que el título dice, OIJ denunció a jefe policial por no detener camión con licores. Entonces tiene que ser un título grande, llamativo, que el lector pueda entender en pocas palabras. El antetítulo es lo que va antes, ¿verdad? Entonces decía ahí que el antetítulo me podría decir dónde o cuándo sucedieron los hechos. Y en este caso tiene dos subtítulos, ¿verdad? Que va a ser en una sola oración, decía, cada uno. Luego tenemos la entrada. Vean que en la entrada me va a decir cuál día, dónde sucedieron, quiénes participaron y qué fue lo que pasó. Mientras que en el cuerpo, ya ahí, vean todo eso, recuerden que los artículos de periódicos se van a hacer por columnas, ¿verdad? Vean que ahí, en toda esa parte donde dice cuerpo, me está detallando qué fue lo que pasó. Se pueden hacer ahí también entrevistas a los testigos o alguien que tenga mucho conocimiento de la historia, ¿verdad? Vean que también tenemos la foto, que no siempre es obligatoria y siempre debajo de la foto va a venir el pie de la foto, ¿verdad? Que es describiendo eso. Si es una foto de archivo, pues ahí va a indicar que es una foto vieja, ¿verdad? Y en este caso tenemos el cierre, ¿verdad? Que es donde se van a exponer ideas complementarias o la idea final.